El Salmo 13 será el que nos sirva en esta noche como introducción a nuestro culto de oración. Así que podéis abrir vuestra Biblia y leemos este precioso Salmo. Muy bien, bienvenidos. Y la meditación vamos a tenerla, la breve meditación, en el Salmo 13. Dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me has olvidado para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Bueno, un precioso salmo de David que está manifestando su aflicción. Y en esa aflicción él está pidiendo ayuda a su Dios. Frecuentemente los salmos comienzan con una nota de desesperación en la que el salmista expone las causas de su angustia. Luego describe la evolución de su estado anímico y después de debatirse entre el hundimiento y la confianza en Dios, concluye con una expresión de alabanza como testimonio de su fe. Y es lo que está haciendo también el salmista, lo que está haciendo David en este salmo que hemos leído, pero que repite en muchos de sus salmos que él escribe. Aquí la evolución de su estado anímico se desarrolla en tres etapas claramente diferenciadas, podríamos decir en tres estrofas, en las que podemos dividir el salmo. Tres estrofas. Y cada una corresponde a dos de los versículos que nosotros hemos leído. La primera etapa, el versículo 1 y versículo 2. El salmista expone su desesperación y repite una y otra vez la palabra ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estará el sufrimiento, la aflicción y las dificultades, la tristeza, las preocupaciones en mí? En la segunda etapa, los versículos 3 y 4, David convierte en oración precisamente esta angustia. Él quiere en esa oración derramar su corazón delante de su Dios. Y en la tercera etapa, los versículos 5 y 6, la oración se transforma en expresión de alabanza a su Dios. Me preguntaba, hermano, ¿por qué ha tenido a bien el Espíritu Santo inspirar tantos salmos que tienen esta misma estructura básica de desesperación, de oración, como lo hacen algunas veces
también estructura de confianza y de alabanza. ¿Por qué ha tenido bien el Espíritu Santo poner en el corazón del salmista estas expresiones? Pues creo que este es un patrón que se repite una y otra vez en la experiencia de los creyentes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tanto como en el pasado como en el presente. Es el patrón que se repite una y otra vez en nuestras experiencias, en nuestra vida. En los Salmos, el Espíritu nos enseña a través del ejemplo de otros creyentes que nos han precedido y nos enseña cómo afrontar las aflicciones, las preocupaciones, los temores y afrontarlos en el temor de nuestro Dios. Hay momentos en la vida en que nuestras circunstancias parecen tan negras que llegamos a auténticos extremos de desesperación. Nos toca vivir momentos angustiosos y a veces desesperantes. Si esta nunca ha sido tu experiencia, si esta no ha sido nuestra experiencia, pues tanto mejor. Si no nos ha tocado vivir momentos angustiosos, pero seguramente las tinieblas vendrán y entonces clamaremos, tendremos que clamar, tenemos que arrodillarnos delante de nuestro Dios y clamar como el salmista. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo, Dios nuestro? ¿Hasta cuándo, Dios mío, el sufrimiento? El sufrimiento es una realidad, es una verdad. Y como creyentes siempre estamos expuestos al padecimiento o sufrimiento, que se nos puede presentar en cualquier edad y de distintas formas. El sufrimiento puede llegar en la niñez, en la juventud, en la madurez, en cualquier momento de nuestra edad puede llegar ese sufrimiento y puede manifestarse de distintas formas. No es lo mismo el sufrimiento en todas las personas y por la misma causa. Se puede presentar de distintas formas. Y creo que no es necesario enumerar situaciones que nosotros hemos vivido o se están dando en cada uno de nosotros. Hay experiencias suficientes, quizás en la juventud no tanto, pero en la madurez sí, de momentos por los que hemos tenido que atravesar de bastante dificultad. Cosas que no hemos entendido, cosas que aún como creyentes nos han ocurrido y no las entendemos porque nos está pasando a nosotros. La primera estrofa del Salmo se compone de 4 preguntas y si habéis seguido la lectura y si tenéis la Biblia delante podéis comprobar esta frase: ¿hasta cuándo? Qué sufrimiento, qué angustia, qué dolor. Pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Parece como si el rostro de nuestro Dios hubiera desaparecido y ese túnel negro que a veces nos toca atravesar lo estuviéramos atravesando solos. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo
pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día. ¿Hasta cuándo tendré que seguir soportando y viviendo estas situaciones? Imaginemos que estas palabras que está diciendo el salmista salen de la boca de algún creyente, de alguno de nuestros hermanos, de nuestros conocidos. ¿Nos parecerían las palabras de un creyente de verdad? ¿O de algún creyente que está viviendo un momento de poca fe o de ninguna fe? ¿Qué le contestaríamos nosotros? Puesto que, entre comillas, nos creemos más espirituales. ¿Qué le aconsejaríamos? ¿Cómo le contestaríamos? Pues no debes hablar así. Tu confianza en Cristo está, como cantamos. Tu fe tiene que ser fuerte. Tienes que seguir confiando y esperando en el Señor. Le aconsejaríamos y diríamos: Dios no se olvida nunca de sus hijos. ¿Cómo se va a olvidar de ti? Dios es omnisciente y fiel. Dios no esconderá nunca el rostro de ti. Tu problema es que tu teología y tu conocimiento bíblico posiblemente sea defectuoso. Esto no sería quizá el mejor consejo, nunca sería el mejor consejo. Porque tener como primera reacción el quejarse ante nuestro Dios no es porque ni el salmista, David, tenga una teología defectuosa, ni porque él fuera un novato en la fe o un neófito, o porque estemos siendo neófitos nosotros en la fe, no tengamos una experiencia grande en el Señor. Dirigir su queja a Dios es propio. Dirigir nuestras quejas y nuestras preocupaciones a nuestro Dios es propio de un buen creyente que ha llegado a entender que Dios es el que controla todas nuestras circunstancias, el que controla toda nuestra vida, el que está controlando aún los momentos más negros, más oscuros, más difíciles. Y aún aunque nos quejemos, hemos aprendido a derramar nuestra alma delante de nuestro Dios. Y esto es lo que está haciendo el salmista: derramar su alma, derramar su corazón y su preocupación ante su Dios. Cuando David hace preguntas que parecen indicar que Dios tiene mala memoria o que no se entera de las cosas, no se está enterando de lo que me está ocurriendo, de lo que me está sucediendo, él pregunta y dice: ¿me olvidarás para siempre, Dios mío? ¿Hasta cuándo? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Esconderás tu rostro de mí? No debemos pensar que David era ignorante de la omnisciencia y fidelidad de su Dios, sino porque sabía que era en Él, era en su Dios, en nuestro Dios, donde podía encontrar, donde podemos encontrar la paz, la comprensión y donde podemos encontrar también el consuelo. Si Él está tomando esta actitud porque sabe dónde encontrar todo su consuelo. Isaías, el profeta Isaías,
tiene unas expresiones que todos conocemos, pero que son preciosas. Bueno, son preciosas y son consoladoras para todos nosotros. Capítulo 49 de Isaías, a partir del versículo 14, dice: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y el versículo 15 dice: se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, dice nuestro Dios, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. ¿Cómo se va a olvidar nuestro Dios de nosotros, de sus hijos, de aquellos que le aman? Ahora, porque en la segunda estrofa el nivel de emoción de David se tranquiliza, y ya los versículos 4 y 5 dice: a los que han dicho, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Porque somos seres humanos, nosotros necesitamos el desahogo y necesitamos descargar nuestra alma con la primera estrofa para poder llegar a la calma de la segunda. Sí, manifestarle a Dios nuestra preocupación, nuestra carga. Ahora, con una actitud más reflexiva, David ya está en condiciones de hacer conocidas sus peticiones delante de Dios. Y el versículo 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos. Mira, respóndeme. Y esta palabra de mira, parece que el salmista se está parando y en ese deleite de sentirse en la presencia de Dios, esta sencilla palabra es su primera petición, es decir, mírame, Dios mío, desde el cielo, contémplame, ve mi situación, pero quiero también que yo pueda sentir o ser consciente de que tus ojos me están contemplando. Porque lo más grave de mi situación no es lo que me esté pasando hoy, lo que me esté ocurriendo en este momento. Porque lo más grave de la situación y lo que está sintiendo el salmista es pensar que tú podrías haberme abandonado. La preocupación mía, la gran preocupación, es pensar que tú no estás conmigo. Por eso mírame, Señor. Mira, y que yo perciba tu mirada, que sienta tu mirada penetrante, que sienta tu calor, que sienta tu Santo Espíritu en mi corazón, para poder combatir, para poder avanzar, para poder progresar como creyente. Señor, mírame, porque pensar que tú podrías haberme abandonado, ese sería mi gran dolor. Pensar que ya no estás conmigo, esta sería mi gran tristeza. Nuestro Señor entiende nuestro lenguaje y sabe que cuando le decimos Señor, mírame, Él comprende perfectamente que le estamos pidiendo que sus ojos entren en contacto con los nuestros,
Es decir, que se vuelva a establecer la intimidad de la comunión, que la prueba por la que puedo estar atravesando en este momento, por la que atravieso, por la que estamos atravesando quizás cada uno de nosotros, ha podido interrumpir. Ha podido haber momentos en que hemos podido sentir que la comunión con nuestro Dios ha podido ser interrumpida. Y algo parecido ocurre en la frase siguiente: respóndeme, oh Jehová, Dios mío, respóndeme, háblame, mírame, háblame, entra en comunión conmigo, no me abandones en esta situación, hazme ver que eres mi Dios, que eres mi Padre, y hazme ver y sentir que tú me amas. Era una necesidad para David sentir que en medio de la prueba Dios estaba allí, que conoce sus circunstancias, que conoce mi circunstancia, que se preocupa por él, que se preocupa por mí. Mírame y respóndeme, que yo pueda sentir que tú no me has abandonado. Muchas veces, hermanos, nuestra fe está siendo puesta a prueba. Y lo importante en estas situaciones es derramar nuestros corazones delante del Señor, porque esto nos conducirá a una reafirmación en la fe y a una renovada confianza y esperanza. Cuando meditaba en este salmo y en estas palabras, me acordaba de aquellas palabras de Dios a Josué. En el capítulo 1, el versículo 5, y se le repite también en el versículo 9, y él le dice, y no quiero extenderme más, Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y estas palabras las repite el Señor Jesucristo cuando se está dando un mandato y despidiéndose de sus discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La tercera etapa son los versículos 5 y 6, y ya terminamos. Dice, mas yo, dice el salmista, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Mas yo en tu misericordia he confiado. La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. La misericordia de Dios se manifiesta a pesar de ser pecadores, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra traición o de nuestro mal testimonio en algunos de los momentos. Más allá, ¿verdad?, se manifiesta la misericordia de Dios de nuestros méritos. Y todo eso se manifiesta en virtud de la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro buen Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestros errores, conoce nuestros pecados y nos muestra siempre, siempre gracia y misericordia para ayudarnos a regresar a la comunión con Él. Y esto siempre ha sido así. Misericordia, yo, o más yo, en tu misericordia he confiado. Y misericordia, y el vocablo hebreo que se usa es
Esed. No sé si en algún momento lo enseñaba Juanvi en sus predicaciones, y sabéis lo que significa. Este Esed, amor leal, amor firme, amor fiel. Y destaca la idea de una firme pertenencia de quienes están involucrados en una relación de amor. Esed. Por tanto, el perdón, la esperanza, la comunión se basan sobre el Esed de Dios. Misericordia, en tu misericordia he confiado. Y nuestra invitación en esta noche, con la lectura de este sencillo salmo, es depositar toda nuestra confianza en la misericordia y en la gracia de nuestro Dios. Así que acudamos a Él, expongámosle nuestras preocupaciones, nuestras cargas, y demos gloria a su nombre. El Señor bendiga su palabra.